En la 95.9, Radio Universidad de Tarapacá, presentamos Arica en la historia. Con la conducción del profesor ariqueño, Patricio Moya Muñoz. Hola. Tengan todos un muy buen día. Nos encontramos en Radio Universidad Tarapacá en la 95.9 del dial para un nuevo capítulo de su programa Arica en la historia. Esta semana hablaremos sobre el aporte africano. Oye, cuando estudié en la enseñanza básica, había un compañero del curso al que le decíamos el negro corbacho. Tengo que aclarar que yo estudié durante los años 60 la enseñanza básica, es decir, el siglo pasado, o mejor dicho también, durante el milenio pasado. Sí, lo reconozco, estoy viejito ya, pero soy un viejo confiable, ¿ya? Que además ama a su ciudad. Bueno, le decía, hice mi básica en el grupo escolar, que hoy es el Liceo Integrado. El grupo escolar estaba dividido por una muralla que separaba la escuela 2 de niñas de la escuela número 1 de niños. Por lo tanto, éramos puros niños, puros cabros chicos jodidos que, como tales, hacíamos cosas de niños. Jugar al caballo de Troya, a la pelota, al trompo, a las bolitas. Ojo, algo que nunca les dije a mis padres, ir al morro de Arica, cuando hacíamos la cimarra. Y peleas, muchas peleas. Porque en esos tiempos las peleas eran toda una ceremonia. Pelea, gritaban los niños cuando veían que un par se pegaban pechones, cerraban los puños y se miraban feo. Se hacía un ruedo alrededor de ellos y la empujaban para que se agarraran a puñetazos. Pero normalmente se llegaba a un acuerdo de pelear a la salida del colegio o solitos en la sala de clases. Bueno, mi amigo, el negro corbacho, alegre, bueno y agallado, era de los mejorcitos del curso para los combos. En una oportunidad peleó con el Borda, un compañero unos 4 años mayor que todos nosotros, por lo que era el matón del curso, y nadie se metía con él. Pero un día al Borda se le ocurrió empujar al negro corbacho, y este se la agalló. Se paró frente a él y todos empezamos, pelea, hasta que se pusieron de acuerdo para pelear en la sala de clases. Entre todos corrimos los bancos y las sillas para el lado, pero el Borda nos echó y cerró la puerta con el negro corbacho adentro. Empezó la pelea. Desde afuera escuchábamos los golpes y cómo caían los bancos hasta que se hizo el silencio. Se abrió la puerta y salió el negro corbacho. Su rostro estaba enrojecido. Durante varias semanas estuvo entre azul y verde. Y detrás de él apareció el Borda. Y no se veía triunfante, sino que todo golpeado. Bueno, habían llegado a un honroso empate. Claro que honroso para mi amigo, el negro corbacho. Y nunca más el Borda lo molestó. Mi gran amigo y compañero. Aún lo veo de vez en cuando por las calles de Arica, saludándonos con aprecio y cariño. En esos años no veía nada que nos diferenciase entre nosotros. Claro, unos eran flacos, otros un poquito gorditos. No había muchos gorditos en esos años entre los niños. Otro tenía rasgos indígenas y yo era flaco y alto. Y al negro corbacho era negro. Y así le decíamos, negro corbacho. A mí me decían el flaco Moya, y nunca nadie se enojó por eso. Pero hoy, cuando lo veo, le digo corbacho, y a lo más negrito, porque siento que decirle negro puede sonar como feo, porque puede interpretarse como una distinción discriminadora. Ahora me pregunto, ¿por qué hoy el decir negro tiene esa carga negativa? Recuerdo que una vez un antropólogo me dijo
que en un encuentro internacional sobre pueblos negros venidos de África, sus representantes, entraron al encuentro como negros y salieron como afrodescendientes. Les digo algo, el pueblo afrodescendiente, el pueblo negro, desde que fue traído a la fuerza al continente de América, ha hecho grandes aportes a la cultura, al desarrollo y a la historia americanas. Así ha sido también en el Perú, en Chile y por supuesto acá, en Arica. Hagamos una revisión a la historia para ver por qué tiene hoy esa carga negativa el adjetivo negro. La esclavitud es muy antigua en la humanidad y se dio en los 5 continentes, pero el continente que más ha sufrido históricamente con la esclavitud ha sido África. En el África subsahariana, esto es lo que está al sur del Sahara, en la África negra, la esclavitud la practicaron los reinos negros más fuertes contra los pueblos negros más débiles, capturando personas para venderlas como esclavos a los árabes primero y luego a los europeos. Desde el siglo XVI, con la invasión europea de América, realizada por España, por Portugal y por Inglaterra, y ante la muerte de millones de indígenas por enfermedades traídas por los mismos europeos, por los asesinatos y por los abusos en el trabajo forzado, comenzó la compra de esclavos negros y los reinos africanos surtieron esa necesidad. Luego, los europeos comenzaron a capturarlos directamente para traerlos luego a América. Además, en los territorios conquistados por Portugal y España, la Iglesia Católica ejercía cierta protección hacia los indígenas americanos por considerarlos hijos de Dios, que se encontraban en un estado natural y casi infantil. Por el contrario, se veía a los hombres y mujeres negros como personas maldecidas por Dios, lo que se expresaba en su piel negra, una justificación religiosa a la presunta superioridad racial europea, basada en la frase de uso corriente en ese tiempo, maldición de Noé. Si bien la Biblia no dice nada sobre el origen de las razas, sí lo hace el Talmud, el libro sagrado de los judíos. Y la interpretación corriente a partir del siglo XVI fue que los hijos de Noé, que fue el único hombre con su mujer y sus hijos que fueron salvados del diluvio. Bueno, se creía que los hijos de Noé dieron origen a las distintas razas humanas. Y el hijo menor de Noé, Cam, había avergonzado a su padre, ganándose su maldición. Es más, en Génesis 9:25 Noé dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos, es decir, esclavo, será a sus hermanos. ¿Por qué Noé maldijo a su hijo menor? Dice el mismo Génesis que un día Noé se emborrachó y se quedó desnuda en su tienda. Cam, al entrar en ella, lo vio y fue a contarle a sus hermanos. Estos, avergonzados por la burla de Cam, entraron a la tienda de su padre de espaldas para no verlo y lo taparon. Pues Cam, el maldito, es quien habría sido el origen de los pueblos negros, quienes llevarían el estigma de su antepasado, lo que justificaba su esclavización, afirmándose además que el negro, color del luto y de la contaminación de la mugre, también es el color del pecado y el anatema, la maldición que señala a los esclavos. En 1541, el español Lucas Martínez de Vegaso recibió una encomienda de indios que habitaban desde Arequipa hasta Iquique, incluyendo Arica, a los que obligó a trabajar en retribución por el cuidado y la evangelización que supuestamente Lucas Martínez les daba.
Cuando en 1545, 4 años de haber recibido esta encomienda de indios, se descubrió la riqueza en plata del Cerro de Potosí, en la actual Bolivia, Lucas Martínez envió indígenas de su encomienda, incluyendo Arica, a trabajar en esas minas, pero morían rápidamente, por lo que comenzó a importar esclavos negros desde África para venderlos en Potosí. Se supone que estos fueron traídos del reino Bantú del Congo, por ser un pueblo que ya hacía trabajos de minería allá en el África. Algunos de estos esclavos fueron dejados en Arica para que sirvieran como cargadores en la bahía, como campesinos en los valles y como peones en las tropillas de mulas que subían y bajaban hacia Potosí, llevando azogue y mercaderías ricas y trayendo las barras de plata. Estas tropillas constantemente estaban trabajando, por lo tanto se requería un gran aporte de mano de obra y sobre todo mano de obra esclava. Es así como el gran comercio español de ese tiempo se desarrolló. Sin estos negros esclavos habría sido mucho más difícil y menos rentable la minería de la plata de Potosí, por lo que su trabajo y sangre fue clave para el sustento del vergonzoso imperio español. Gracias al comercio con Potosí y la importancia que tuvieron sus actividades portuarias, Arica, hacia 1570, alcanzó a tener unos 30.000 habitantes, siendo una de las ciudades más grandes de América. Por ello, el rey de España, Felipe II, le confirió el título de la muy ilustre y real ciudad de San Marcos de Arica. Podemos decir que esta ilustre ciudad descansaba su prestigio en el trabajo esclavo de los negros. La mayoría de estos 30.000 habitantes de Arica eran negros. Se dice que hasta el 75% de ellos eran descendientes de los negros esclavos que habían sido traídos acá y que constantemente estaban siendo traídos. Los españoles residentes en esta zona no vivían en Arica, vivían en Tacna, porque nuestra ciudad era muy hedionda a causa del guano del morro y de la isla del Alacrán. Y además esta era una tierra enfermiza, a causa de la malaria que transmitían los zancudos del humedal costero, de la chimba, enfermedad a la que los negros presentaban una resistencia natural que habían adquirido en África. Algunos de los descendientes de los esclavos irán adquiriendo la libertad, especialmente los blanquiscos, hijos de negras y sus amos blancos. Arica comenzó un proceso de decadencia a causa del agotamiento de la plata de Potosí y por la creación del Virreinato de La Plata, actual Argentina, en 1776, al que pasó a pertenecer el corregimiento de Charcas, la actual Bolivia, junto con la ciudad de Potosí. Por lo tanto, Arica ya no recibió ni siquiera la escasa plata que estaba produciendo aquella ciudad. Por ello, la ciudad de Arica disminuyó su población hasta apenas unas 2.000 almas, la mayor parte formada por negros libres, los que vivirán en la ciudad de Arica, en el caserío de Lumbanga, que quedaba entre Maipú y O'Higgins, y también en la Chimba, en el humedal costero, y por supuesto en los valles de Utah y sobre todo en Azapa. Muchos destacarán como vecinos honrados y trabajadores, llegando 2 de ellos a ser nombrados alcaldes el año 1620. En ese tiempo se nombraban juntas de alcalde, que eran los que decidían los temas de la comuna, de la ciudad. Cuando el virrey del Perú se enteró de esto, ordenó inmediatamente que estos 2 negros dejaran de ser alcaldes en Arica. Algunos de estos negros libertos formarán cuerpos militares también, como las compañías de mulatos libres y las compañías de morenos libres. Es más, cuando en 1681
el pirata John Watling desembarcó en la Licera, que en ese tiempo se le conocía como la Chacota, y asaltó Arica, el maestre de campo Gaspar de Oviedo organizó la defensa ariqueña con la milicia local y civiles, carentes estos de instrucción y que apenas tenían unas armas bastante mediocres, logrando vencer a los piratas en el llamado Combate de San Marcos de Arica. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde creen ustedes que eran los que formaban esa milicia? ¿Y de dónde surgieron los civiles que lucharon casa a casa contra los piratas? Pues mayoritariamente eran los negros, mulatos y morenos libres de Arica, los descendientes de esclavos que ahora lucharon por sus vidas, por Arica y también por el Imperio Español. Al independizarse luego de España, los nuevos países sudamericanos se dieron sus propias constituciones y leyes y tuvieron que establecer cómo desarrollarían sus economías. El tema de la esclavitud fue un tema relevante de discusión, por cuanto los aristócratas que vivían del trabajo esclavo decían que si se los quitaban, si es que los liberaban, les tenían que resarcir el costo de estos, ya que eran su propiedad y que eran esenciales además para sus trabajos, para su economía, la cual se vería dañada si los liberaban. Fíjense que Chile fue el primer país americano y el segundo en el mundo en decretar la libertad absoluta de los esclavos en 1823. Pero en ese tiempo Arica era una ciudad peruana y Perú solo decretó la abolición de la esclavitud en 1854. Los últimos países sudamericanos en hacerlo fueron Surinam en 1863 y Brasil en 1888. Al promulgarse la independencia del Perú en 1821, Juan José de San Martín, el libertador argentino, había decretado la libertad de vientres, por lo que los hijos de los esclavos ya nacían libres desde 1821. Pero San Martín agregó otro decreto a presión de los dueños de los esclavos. Y este decreto fijó que los hijos de esclavos que ahora nacerían libres quedarían sujetos a un patronazgo a cargo del amo de la madre esclava negra, hasta que sus hijos cumplieran 20 años y las mujeres cumplieran 20 años y los hombres cumplieran 24 años. En esta forma, los efectos de la libertad de vientre quedaron postergados por cerca de 25 años en el Perú, porque esta forma de depender a través de un patronazgo de los amos de la madre era una nueva forma de esclavitud. A causa de este segundo decreto, y que la esclavitud solo sería abolida 33 años después de la independencia del Perú, los últimos esclavos negros ariqueños obtendrán su libertad solo a partir del 3 de diciembre de 1854, cuando el presidente provisorio del Perú, Ramón Castilla, decretó la abolición de la esclavitud. Pero esta abolición fue el resultado de la lucha entre caudillos militares y políticos peruanos, y no precisamente por un tema humanitario. El presidente constitucional del Perú era el general José Rufino Echenique, elegido en 1852. Pero en 1854, el general Ramón Castilla se levantó en armas. Echenique, para poder fortalecer su ejército, ofreció la libertad a todos los esclavos que pelearan por el ejército constitucional, es decir, por él. La respuesta de Ramón Castilla fue asumir el cargo de presidente provisorio y entregó la libertad a todos los esclavos y siervos libertos, con lo cual le quitaba estas fuerzas a Echenique. Esto finalmente solo se concretó
al derrotar al ejército echenique en La Palma, cerca de Lima, el 5 de enero de 1855, con lo que por fin se inició realmente el proceso de libertad de los esclavos en el Perú. Claro que los propietarios se les resarció, se les pagó por los esclavos que se les quitaron. Lento fue el proceso de inclusión social de los negros en el Perú, por cuanto subsistieron otras formas esclavistas informales a las que fueron sometidos grupos de negros, de chinos, los chinos culíes, de indios, campesinos, niños y hasta mujeres. Por ello surgió el Perú Negro, nombre con que se denomina actualmente a la población afrodescendiente peruana, que posee una cultura paralela a todas las demás que conviven en el vecino país. Los afrodescendientes, después de la ley de abolición de la esclavitud, buscaron activamente un destino distinto a lo que habían vivido y sufrido, y siendo mayoritarios en Arica, se fueron haciendo de propiedades en Azapa, en Yuta, en La Chimba y también en partes de Arica. Pero con la victoria chilena en la batalla de Arica y la ocupación de esta en 1880 y su posterior soberana incorporación a Chile en 1929, la situación de los negros ariqueños se vio alterada, ya que la llegada de nacionales chilenos hizo mayoritaria a esta nueva población en la ciudad. Los afrodescendientes se limitaron entonces a desarrollar actividades económicas como campesinos en Yuta y Azapa y como obreros o peones en la ciudad, todos muy pobres. A principios del siglo XX se inició el proceso de chilenización de Arica para que sus habitantes votaran por Chile en el plebiscito acordado en el Tratado de Ancón en 1883 y que debiese haberse realizado en 1893 y que ahora Perú, con el apoyo de Estados Unidos, exigía que se realizase. Como la población negra ariqueña tenía un origen peruano, se suponía que votarían a favor de aquel país, por lo que fueron víctimas de la campaña de hostigamiento para que emigraran de Arica. La principal violencia la ejercieron las ligas patrióticas, como la de los mazorqueros, ya que eran organizaciones paramilitares que con sentimiento de superioridad racial y chauvinismo nacionalista solían golpear a los varones de nacionalidad peruana y marcar sus casas con cruces negras, lo que era una amenaza de muerte si no dejaban la ciudad. No fueron pocos los varones negros que huyeron hacia los valles de Tacna, como Locumba, para escapar de esta violencia, viéndose hasta hoy estas familias separadas. En la prensa nacional chilena era notorio el racismo hacia el Perú y la población negra, los que eran vistos como sinónimo. Es decir, que ser peruano para los chilenos era ser negro y que el ser negro era ser peruano. Además, a las personas negras se les veía como individuos ignorantes, torpes y poco inteligentes, representándolos en las caricaturas con los pies descalzos, con vestimenta de campesinos, gruesos labios y apariencia de rústicos. Unos personajes para la risa. Finalmente, el plebiscito no se realizó y el Tratado de Lima de 1929 dejó Tacna para el Perú y Arica para Chile, por lo que tanta violencia resultó inútil. Pero el negro y la negra continuaron siendo sinónimo de peruano. Es más, durante muchos años, el ser ariqueño pasó a ser para el resto de Chile sinónimo de casi peruano. La respuesta de esta población discriminada fue el chilenizarse y blanquearse, primero a la fuerza y luego voluntariamente. Comenzaron a hacer el servicio militar y a integrarse al ejército de Chile, a borrar su acento peruano, y se hicieron usuales los peinados alisados que escondían o hacían desaparecer las motas naturales del hombre y la mujer negra. Y el esconder además sus bailes y música, los que solo se practicaban en la seguridad de sus casas en Azapa.
Los varones negros comenzaron a casarse con mujeres blancas y las mujeres negras con varones blancos. Hasta los años 50 aún se veía a las negras que, en sus burros, con sus anchacas, venían desde Azapa, cruzando la seca pampilla que había entre el valle y la ciudad para vender sus productos agrícolas en Arica. Solían hacer un descanso en el Lazareto, unidad médica que, alejada de la ciudad, atendía a los enfermos de males contagiosos como la tuberculosis. Dicho lazareto estaba donde hoy se levanta la Universidad Santo Tomás el 18 de septiembre. En 1958 se decretó a Arica Puerto Libre, con lo que se inició un rápido aumento poblacional, lo que luego continuó con la creación de la Junta de Adelanto y las facilidades para la instalación de industrias. Los negros y negras tendieron a invisibilizarse como grupo humano, perdiendo ya completamente su condición de población mayoritaria que había tenido durante siglos en Arica. Algunos, muy pocos inicialmente, comenzaron a integrarse a la sociedad ariqueña y hacia mediados del siglo XX comienzan recién a aparecer poco a poco en las fotografías sociales de esa época. Anatema primero, maldición de Noé, esclavitud, segregación, clasismo, chauvinismo, racismo, una cadena centenaria de inmoral discriminación al negro y a la negra, que les llevó desde 1929 a someterse a un proceso de blanqueamiento y abandono de sus costumbres, urbanizándose muchos y casándose con blancos y blancas. Con la vuelta a la democracia, los afrodescendientes comenzaron a organizarse, a reconocerse como tales, a valorarse. Y en el año 2019 se promulgó la ley 21.151, que los reconoce como pueblo tribal afrodescendiente. Por ello, en el censo de este año 2024 se incluirá una pregunta donde, de acuerdo a sus antepasados, tradiciones y cultura, quienes se consideren afrodescendientes, moreno o morena de Azapa, afrochileno o afrochilena, negro o negra de la Chimba, o simplemente negro o negra, o perteneciente al pueblo tribal afrodescendiente chileno, podrán declararse como tales. Negro Corbacho, mi viejo amigo de esa infancia ya hace tantos años ida. Hoy, con el paso del tiempo, valoro más que nunca tu forma de ser, ese orgullo que trasuntabas, esa humildad que siempre demostraste, tú siempre dispuesta a bondad para con todos. Pero además reconozco y valoro el tremendo aporte a la identidad y desarrollo de Arica que tus antecesores nos legaron y de las cuales tú eres un fiel representante, mi siempre estimado amigo Negro Corbacho. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Arica en la historia, con la conducción del profesor ariqueño Patricio Moya Muñoz. Ya, córtela. Ya, párenla, ¿cómo están ladrando así a cada rato las dos?